Buenos días para todos. Primero, pues, un saludo, un agradecimiento muy especial a PEIN en cabeza de Gina y al grupo de interés en genética por la invitación a este evento. Yo voy a cambiar un poquito de ritmo frente a lo que veníamos hablando durante la mañana. Voy a hablarles de un grupo de las enfermedades raras que son los errores innatos del metabolismo. Los errores innatos, para empezar a hablar de los errores innatos del metabolismo, la siguiente, por favor. Debemos empezar por definirlos. Los errores innatos del metabolismo, quizá en este auditorio y a quienes nos acompañan de manera virtual de otras patologías dirán, pero ¿por qué una charla de errores innatos del metabolismo en este escenario? Porque los errores innatos del metabolismo son enfermedades raras, son enfermedades huérfanas. Entran dentro de la clasificación que nos explicaban ahora en la mañana para Colombia con una incidencia de menos de 1 en 5.000. Sin embargo, quiero hacerles notar una publicación muy reciente del grupo de la doctora Cruz Camino y colaboradores en México del 2020, donde en su programa de análisis retrospectivo de lo que se ha hecho en tamizaje en México, alcanzan a encontrar 30.4 errores innatos del metabolismo por cada 10.000 habitantes. Si eso se pudiera probar, si eso continuara así, si todos esos diagnósticos se confirmaran, llegaríamos a sacar a los errores innatos del metabolismo del grupo de las enfermedades raras. Eso no va a suceder, desde luego que no va a suceder. Pero, la siguiente, por favor. Lo que sí es cierto es que estas enfermedades están entre nosotros, están aquí, están en nuestro país y las podemos encontrar, las podemos ver. De hecho, en el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo tenemos en nuestra aproximadamente 25 años ya de trabajo, hemos detectado un aproximado de 15 casos por año. Si ustedes se ponen a pensar, 15 casos por año equivalen a más de un caso por mes. Eso es bastante cuando estamos pensando que realmente son enfermedades raras. Para darles un ejemplo, y esto seguramente que aplica para todas las asociaciones de padres, APEIN cuenta en este momento con 128 pacientes de errores innatos del metabolismo. Así que los errores innatos del metabolismo están entre nosotros, están presentes y existen definitivamente en nuestro país. Y por eso, la siguiente, por favor. Y por eso entonces tenemos que definirlos. Cuando pensamos error innato del metabolismo, lo primero que le viene a la cabeza a una persona que no trabaja en este campo es el metabolismo humano. Dice, bueno, ¿qué es el metabolismo humano? Y de repente los estudiantes de ciencias de la salud recuerdan una cosa como esta que hay ahí en la pantalla, ¿no? Este monstruo de caminos metabólicos, este monstruo de reacciones lleno de nombres raros, difíciles de pronunciar, que hacen sufrir a los estudiantes, pero que realmente detrás de ese metabolismo humano hay otras cosas. Siguiente, por favor. Y lo que hay detrás de ese metabolismo humano son las proteínas. Cuando pensamos en proteínas, entonces ya suena algo un poco más familiar, ¿verdad? Eso ya nos suena más común, no solamente a los profesionales, sino también aquí estamos familias, estamos pacientes. Entonces, cuando uno dice proteínas, ya como que ya no es esa cosa enorme, grande y espantosa que se ve acá, sino que es algo más cercano, es eso que parece que está en los alimentos, que los ingerimos, ¿qué tal? Realmente en los alimentos y demás nosotros principalmente lo que ingerimos son las materias primas para construir esas proteínas, porque esas proteínas en general se fabrican en nuestros genes. Los genes son como el mapa, como la carta de instrucciones para producir una proteína. Y las proteínas entonces son las encargadas, en su gran mayoría, de que esa cantidad de reacciones y de cambios que tenemos en la pantalla ocurren. Y esas proteínas entonces van
dirían por ahí. Ya. ¿Listo? Sí, ¿ya me escuchan bien? Sí, ok. Creo que no puedo mover el pie, entonces me voy a correr un poquitico por acá para no ir a pasar lo mismo. Les decía que los genes entonces son la carta de navegación para la producción de proteínas y las proteínas entonces son la forma como todo el metabolismo llega a ocurrir. Ese conocimiento lo tenemos hoy, pero los errores innatos del metabolismo empezaron ya hace muchos años. La siguiente, por favor. Empezaron con un médico inglés, Sir Archibald Garrod, que es el padre de los errores innatos del metabolismo. Empezaron a comienzos del siglo XX, en la primera década de 1900. Y por allá, este médico bioquímico, biólogo celular, investigador, empezó a pensar, bueno, cuando empezó a ver algunos de sus pacientes que no cumplían como las reglas de la enfermedad que en ese momento se conocía bien, empezó a pensar, bueno, y si estos genes que apenas en ese momento se estaban descubriendo, apenas se estaban... un colega Mendel, pero por allá en paralelo, pero no cercano, no tenían las comunicaciones que tenemos hoy. Estaba estudiando los genes, estaba descifrando las leyes de la herencia, pero Garrod empezó a pensar, bueno, ¿y si ese gen se dañara? ¿Qué pasaría? Claro, si ese gen se dañara, pues se va a dañar la proteína que se produce a partir de ese gen. Y si esa proteína que se produce a partir de ese gen se daña, pues desde luego que ese metabolismo, esa cantidad de vías metabólicas que les mostraba antes, se ven afectadas y entonces no vamos a tener las mismas respuestas que tenemos en la normalidad. Para condensar lo que significa un error innato del metabolismo, quienes me hayan escuchado antes saben que utilizo mucho este paralelo o este ejemplo con el tráfico que puede suceder en una ciudad como la nuestra. Quienes vivimos en Bogotá sabemos que el tráfico de aquí es muy fluido, muy rápido y nunca tiene ningún problema, ¿verdad? Entonces funciona como el metabolismo humano en la salud. En la salud, cuando el cuerpo está en estado normal, el metabolismo debe girar como pasan los carros y todos los habitantes en una serie de vías que sería la que están viendo ustedes en la figura a la izquierda. Todo el mundo se moviliza, todo el mundo puede llegar bien a sus trabajos, a sus compromisos y no pasa nada. Sin embargo, lo que suele suceder en una ciudad grande, porque seamos justos, tampoco es solo en Bogotá, es que cualquier cosa que altere ese tránsito nos va a resultar en problemas. Exactamente lo mismo es lo que pasa en el metabolismo humano. Si pensáramos que el metabolismo son las vías por donde deben desplazarse las personas, que seríamos los metabolitos, a través de una serie de caminos metabólicos y gracias a unas herramientas que serían los carros, las bicicletas y los medios de transporte, pues cada vez que se dañe uno de estos carros, bicicletas o medios de transporte, vamos a tener algo como lo que pasa en la imagen de la derecha, es decir, un caos. Es decir, el metabolismo se va a ver impactado y no se va a impactar solamente el sitio donde ocurrió ese daño, sino que se van a impactar muchos caminos aledaños y muchos caminos secundarios a ese punto donde ocurrió el bloqueo metabólico. Pensando en esto, Garrod, hace más de 100 años, terminó acuñando el término de error innato del metabolismo. La siguiente, por favor. Él la definió como una enfermedad que alteraba el metabolismo. La definición que les presento aquí no es la definición de Garrod, es mi propia versión de la definición de lo que sería un error innato del metabolismo, y yo lo condenso como que es una enfermedad hereditaria en la cual el daño de un gen provoca la alteración de una proteína, y la alteración de esa proteína entonces va a llevar a que esa función que tenía que hacer la proteína se vea alterada dentro del metabolismo general. Esta definición, les digo que en este momento está muy discutida. Muchas cosas de la definición de un error innato están cambiando.
Dejé aquí las cosas que permanecen y que por ahora no se discuten, como que somos una enfermedad genética. Definitivamente los errores innatos son una enfermedad genética, afectan un solo gen, eso es totalmente cierto, afectan un gen, y ese gen me va a comprometer la función. Oh, caray, ahora se perdió la imagen. Vamos bien. Listo. Bueno, entonces, retomemos en que se daña la función de la proteína y esa función de la proteína entonces nos va a dañar lo que debería suceder en el metabolismo y por lo tanto van a haber consecuencias. ¿Cómo se ven esas consecuencias? Pues esas consecuencias se ven en la clínica, se ven en el paciente. Entonces ahora nos pasamos al bando del paciente. ¿Qué es lo que va a sufrir ese paciente? ¿En qué va a resultar todo este daño genético y bioquímico que a ustedes no les interesa mucho, sino la clínica, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene mi paciente? ¿Qué es lo que sufre mi paciente? A la actualidad, la última publicación que habla de esto es aproximadamente de febrero del 2021, nos dice que ya conocemos 1.500 errores innatos del metabolismo. Conocer 1.500 errores innatos del metabolismo es un desafío para quienes trabajamos en eso. No los vamos a poder estudiar todos, no nos va a alcanzar la vida, bueno, menos a mí, que ya estoy al final de mi carrera y no al principio como ustedes, ¿cierto? Pero nos dice que hay muchísima complejidad, nos dice que es mucho lo que hay que hacer, que es mucho lo que hay que aprender. Y por eso había que organizar estos errores innatos del metabolismo, había que darles como una pauta para poderlos estudiar. Se han dividido en 3 grupos muy grandes. Estoy hablando de una manera muy general, tendríamos que entrar a la particularidad de cada uno de estos grupos y empezar a buscarles diferencias y similitudes. Pero muy en grande, las enfermedades las dividimos en un grupo de intoxicación. Son pacientes que se presentan con un cuadro específico de intoxicación, absolutamente específico. Es como si alguno de nosotros ingiriera un alimento que le cayó mal, ¿verdad? Y entonces empezamos a sentirnos con síntomas gastrointestinales, con malestar general. Exactamente eso es lo que tienen los pacientes que pertenecen a este grupo de errores innatos de metabolismo. Pero no todos son así. También hay un grupo donde lo que se ve comprometido es la energía. Entonces ya son pacientes que van a lucir faltos de energía, van a lucir débiles. Son pacientes que de pronto para ellos es una odisea tratar de subir al 2º piso o al 3er piso por unas escaleras. Yo no diría, pero un niño de 7 años, ¿por qué se queja por subir 2 pisos? Este paciente está muy comprometido en el metabolismo, en todas esas reacciones que deberían darle la energía, que deberían darle el impulso para que él pueda subir al 2º, al 3er piso o simplemente jugar un partido de fútbol con sus compañeros y con sus amigos. Entonces allí aparece el grupo del déficit de energía. Y hay otro grupo, un 3er grupo, que es uno de los grupos más famosos de los errores innatos del metabolismo. Solemos llamarlo de molécula compleja o de afectación de organelos. ¿Por qué digo que es el de los más famosos? No es necesariamente porque sea el más frecuente, aunque sí hay muchísimos pacientes de este grupo, sino porque ha sido uno de los grupos que más éxito ha tenido con el desarrollo de medicamentos y eso ha hecho que la industria farmacéutica se interese muchísimo en estas enfermedades y desde luego el apoyo de la industria farmacéutica es muy importante para divulgar las enfermedades y también para apoyar los estudios clínicos y farmacológicos de lo que se puede hacer con ellos. Entonces, en estos 3 grupos resumimos esas 1.500 enfermedades que conocemos hasta ahora. Pero ahora que la conocemos, la siguiente, por favor. Tenemos que encontrarla.
son enfermedades raras, son enfermedades que no llegan todos los días a la consulta de un médico. Entonces hay que buscarlos, hay que tratar de tener estrategias para poderlos diagnosticar. Ahorita nos decían en la conferencia anterior, es que el diagnóstico es bien complicado, es que el diagnóstico es muy difícil, es que el diagnóstico puede demorarse mucho. Cuando uno escucha las historias de vida de los pacientes, generalmente dicen, yo duré 8 años para que me diagnosticaran, yo duré 10 años, en el mejor de los casos yo duré 3 años, 4 años, y pues cada vez hay que reducir ese tiempo. Entonces uno dice, bueno, ¿y quién es el que tiene que hacer el diagnóstico de esto? ¿Esto es solamente un diagnóstico del médico? ¿Es un diagnóstico del clínico? ¿Es un diagnóstico de laboratorio? ¿Es algo que se pueda encontrar en un examen normal de rutina cuando vamos a que nos pinchen y nos saquen un poquito de sangre? Y esta diapositiva se parece bastante a la diapositiva que mostraba la doctora en la conferencia anterior. Esto es un trabajo de todos. Y cuando digo todos, es todos. Todos los profesionales de la salud. Sí, claro, está el médico, pero no solamente el médico general. Muchísimas de las especialidades de la medicina tienen que acercarse o deberían acercarse al conocimiento de los errores innatos para empezar a sospecharlos, para empezar a pensarlos. Aquí coloqué una lista al azar, seguramente me faltan muchas. De pronto coloqué allí como las... Sí, alguien me ayuda, ya regresó el sonido. Bueno, entonces sí, médicos, pero también otros profesionales de la salud, todas las especialidades de la salud. Los nutricionistas, las enfermeras, los psicólogos, las fisioterapistas, los terapistas ocupacionales, todos, absolutamente todos. Pero sobre todo, la siguiente, por favor, transversal a todo esto, el paciente y su familia. Y más que el paciente y su familia, aquí me quedó mal, debería haber colocado yo el paciente y su entorno. ¿Por qué? Porque al paciente a veces lo ve el profesor cuando llega al colegio el niño y empiezan a darse cuenta que ese niño no puede rendir igual que rinden los otros niños, ¿sí? No es simplemente un niño que sea vago, que sea perezoso. Puede ser un niño que tiene un problema de energía y un error innato del metabolismo. ¿Por qué no? ¿Sí? Y su entorno, porque quizá los amigos de la familia que frecuentan la casa de la persona afectada se pueden dar cuenta de cosas que de pronto los padres no se dan cuenta, que el niño no se mueve como debería moverse, que el niño ya tiene un añito y como que todavía no puede sostenerse, todavía no puede dar un pasito. Entonces, el diagnóstico es una cosa de todos y creo que ese es el mensaje que trato de enviar. Es una cosa que nos debería importar a todos, que nos debería comprometer a todos. La siguiente, por favor. Cuando traté de hacer un esquema de cómo debería ser el diagnóstico, pues desde luego el clínico, y aquí uso la palabra clínica refiriéndome a todos los profesionales de la salud, deberían ser como los que están a la cabeza de encontrar estos pacientes, de encontrar esos diagnósticos. Pero no pueden solos porque no son enfermedades que sean absolutamente típicas ni que tengan unas características que le permitan llegar muy rápidamente a decir sí, esto es una cosa o esta es otra cosa. No, ese clínico va a necesitar un equipo detrás de él. Ese equipo va a estar, desde luego, apoyado en muchas ayudas diagnósticas que a veces son muy demoradas, a veces son muy largas, y quizá también eso para explicar a los pacientes, a las familias que nos están escuchando, que es un proceso largo, que aún cuando el clínico lo sospecha, cuando lo conoce, el proceso que se desencadena a partir de allí puede ser muy largo, puede demorarse mucho.
va a haber ayudas diagnósticas de todo tipo y entonces también va a ser agotador para el paciente y su familia tener que someterse a exámenes y exámenes y exámenes, porque tendrá exámenes físicos, exámenes incluso neuropsicológicos, a una serie de pruebas que pueden llegar a molestar y que además no tienen una respuesta rápida. Esto no es un tipo de enfermedades donde yo haga un examen y con ese examen entonces yo voy a tener la respuesta en 24 o 48 horas, para dar un ejemplo, con una enfermedad que por ahora es muy común para nosotros. Con un PCR en 48 horas sabemos si tenemos o no COVID. Y entonces juega aquí un papel muy importante el laboratorio. Tengo que hablar del laboratorio porque yo vengo de un laboratorio, porque yo me dedico al laboratorio, entonces tengo que hablar del laboratorio. Y el laboratorio juega un papel muy importante, pero es todo el laboratorio. No es solamente los laboratorios especializados como los laboratorios un laboratorio como el que yo trabajo, sino el laboratorio general. Estas enfermedades, si bien son difíciles de diagnosticar, tenemos mucha ayuda en pruebas que pueden llegar a ser muy sencillas. Una determinación de glucosa que toma unos 20 minutos en un laboratorio puede darle al médico toda la intención de a qué enfermedad se está enfrentando. Una determinación de amonio, los pacientes que estén escuchándome y que sean del grupo 1 de esas moléculas de intoxicación que yo les mencionaba. Una prueba de amonio es casi que su prueba de rutina y su prueba de día a día para saber cómo están. Entonces el laboratorio general es muy importante en estos casos y desde luego el laboratorio especializado. ¿Por qué? Porque los laboratorios especializados van a ir a ese mapa metabólico que les mostraba al principio. Nosotros, los bioquímicos, bueno, digo bioquímico, mi formación básica es en bacteriología, como me presentaba Gina, pero yo más que una bacterióloga me considero una bioquímica. Cuando uno se mete a ese mapa metabólico, ¿sí? A nosotros sí nos gustan esas reacciones, nos gustan esos nombres y nos gusta tratar de buscar dónde fue que ocurrió el problema. Eso es lo que hace el laboratorio especializado, buscar la respuesta. Buscar quién fue el culpable del accidente, si es que hacemos la homología con el trancón en el tráfico. Buscar cuál fue la molécula que se alteró. Buscar, por supuesto, cuál fue la proteína que sufrió ese efecto y desde luego llegar a identificar cuál fue el gen que causó todo desde el principio. No siempre necesitamos hacer todo, no siempre necesitamos llegar a decirle quién fue el gen que se dañó. A veces con decirle cuál es la sustancia que lo está intoxicando es suficiente, porque entonces si yo ya sé cuál es la sustancia que me está intoxicando o qué es lo que me está faltando para poder producir energía, pues entonces ya puedo pensar en hacer algo con ese paciente, en tratar de buscar una solución. Y si logramos eso, la siguiente, por favor, entonces tendremos que pensar en qué vamos a hacer. Porque llegar a un diagnóstico, si bien es muy importante, y eso también quiero dejarlos en mensaje, muchas veces el solo establecer el diagnóstico, aunque no tenga un tratamiento, es muy importante. Entonces vengo al tratamiento, y el tratamiento de nuevo es una cuestión que nos compromete a todos. No solamente, de nuevo, a todos los profesionales de la salud, sino también a la familia, al entorno y desde luego al paciente. Porque al paciente mismo, porque lo nombro a él, porque los pacientes de errores innatos del metabolismo pueden ser de cualquier edad, porque los errores innatos del metabolismo no solamente se dan en niños, no solamente son incapacitantes y no solamente limitan al paciente. Un error innato del metabolismo puede presentarse a cualquier edad, en cualquier momento. Yo personalmente he visto diagnósticos de errores innatos del metabolismo reportados a los 85 o 90 años. Así que aquí ninguno se ha escapado de un error innato del metabolismo. Lo que pasa es que quizá esa persona que logró llevar toda una vida sin llegar a sufrir nada, pues tenía una variante, una forma, un daño de ese gen o de esa proteína que le fue menos letal.
Decía la doctora anteriormente que ahora hay muchos tratamientos, que necesitamos trabajar en tratamientos, y es cierto. Para los errores innatos del metabolismo en específico, la siguiente, por favor. Ya hay mucho que hacer, y me alegra muchísimo cuando me puse a hacer esta diapositiva, porque esta diapositiva hace unos 10 o 15 años solo tenía el dibujito de arriba. Bueno, digamos 20, ese dibujito donde el tratamiento nutricional era la base de todo, era lo que conocíamos, era lo que se podía hacer. En un artículo publicado por el doctor Oitema y colaboradores en el 2021, dice que ya 116 de los 1.500 errores innatos del metabolismo son tratables. ¿Y tratables cómo? De muchas maneras. Aquí hay un campo grandísimo. Sí, el recuadro de arriba, no, esto tampoco funcionó. Bueno, creo que la tecnología hoy no estuvo conmigo, disculpa. Este recuadro debería ser mucho más grande, porque el tratamiento nutricional es capaz de impactar a esos 3 grupos de errores innatos que yo les mostré al principio. Es el pilar fundamental para los pacientes de errores innatos del metabolismo tipo intoxicación, pero también funciona para los errores innatos del metabolismo de tipo déficit energético. Y también últimamente se le ha visto un papel muy importante en el grupo de los pacientes con molécula compleja o con organelos. Ese grupo por mucho tiempo se pensó que no podía ser impactado por la nutrición. Y sí, sí lo puede ser, y cada vez sabemos más. Pero no es el único tratamiento que tenemos. Afortunadamente, ya se han desarrollado muchas otras opciones, como la terapia de reemplazo enzimático. La terapia de reemplazo enzimático es una terapia que se desarrolló ya hace bastantes años para específicamente las enfermedades de depósito lisosomal, un grupo de enfermedades que pertenecen al grupo 3, es decir, a los errores innatos de organelos. Esa terapia de reemplazo enzimático funciona cuando la molécula de la proteína que se ve afectada es una enzima, es decir, cuando la proteína que se dañó, el gen que se dañó, dio origen a una enzima. Las enzimas son las moléculas que hacen el cambio de un metabolito en otro. En mi analogía del tráfico serían como los carros que nos transportan de un lugar a otro a nosotros. Entonces, pues ya hace varios años se logró el tratamiento, o mejor, la producción de estas enzimas a nivel de laboratorio. Es decir, ya se puede en un laboratorio producir esa enzima y esa enzima luego proporcionársela al paciente para sustituir esa enzima que está dañada. Eso suena muy bonito, pero tampoco es tan rápido ni tan fácil. El desarrollo de una enzima para terapia de reemplazo enzimático puede tomar 10, 15, 20 años. Y no son muchas, pero ya existen. En este momento, si no estoy mal, hay aproximadamente unas 20 enfermedades que pueden ser ya tratadas con terapia de reemplazo enzimático. 20, pero es que son 1.500, ¿no? Entonces, la proporción no suena bien, pero ahí vamos. Y ahí vamos, es importante porque entonces también se han diseñado otras estrategias que están aquí un poquito representadas y que nosotros solemos llamar estrategias de molécula pequeña, más conocidas como estrategias de chaperonas. Las chaperonas son unas proteínas pequeñitas, unas moléculas pequeñitas que les ayudan a las proteínas, para decirlo en un término muy sencillo, les ayudan a las otras proteínas a trabajar. Entonces, cuando el error innato se ha producido porque una proteína está afectada, pero no completamente afectada, sino como que le falta una ayuda para poder trabajar, como que su conformación tridimensional no es la adecuada, entonces se pueden diseñar moléculas en laboratorio que le ayuden a esa proteína a plegarse, es el término técnico, es decir, a funcionar. Y de esas terapias también tenemos ya varias aprobadas. No me atrevo a decirles un número, pero hay muchos estudios y hay muchas opciones, entonces vamos avanzando. El sueño de los tratamientos de errores innatos del metabolismo, la terapia génica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la terapia génica lo que hace es ir hasta el genoma, ir hasta ese gen
inicio de todos los daños y arreglarlo. Poder cambiar eso que se dañó de manera que ahora el paciente tenga un gen como el de todos los demás y funcione perfectamente. Una cosa que ha sido bien difícil de desarrollar, ha tenido muchísimos inconvenientes, ha tenido muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque todo lo que de pronto ustedes saben, ¿sí? Todo medicamento o todo procedimiento que se quiera utilizar en un ser humano debe ser primero probado en animales, en laboratorio y en animales. Muchos de la terapia génica avanzan muy bien en el animal, ¿cierto? Pero cuando ya dejan de utilizarse en el animal y lo vamos a pasar al humano, pues la cosa ya no funciona igual. Así nos parezcamos mucho. El animal de laboratorio por excelencia es el ratón. Y entre un ratón y un humano siempre hay algo de diferencia. Incluso entre un primate no humano y un humano puede haber diferencia. Las charlas que quedan hoy van a hablar mucho de terapia génica, entonces yo lo dejo por ahí y se lo dejo a los expertos que vienen. Y una última que seguramente han escuchado mucho y que está muy famosa es la edición genómica. Es una especie de terapia génica, el famosísimo CRISPR-Cas9 para los profesionales de salud. Esto fue el premio Nobel del 2020 y pues es la promesa de que ahora ya ni siquiera tenemos que ir y cambiar el gen y modificar el gen, no, vamos a ir específicamente donde ocurrió el daño y vamos a cambiar solo ese pedacito pequeñito sin necesidad de tocarlo de más de una manera rápida y oportuna. Ahí vamos. Y bueno, así como la terapia génica ya es una realidad, porque ya hay terapia génica para errores innatos del metabolismo, ya hay una aprobada en la Unión Europea y ya viene la aprobación de una segunda y una vez que se aprueben estas, seguro que se va a desarrollar muy rápidamente el resto. Seguramente con CRISPR pasará lo mismo, se está investigando muchísimo en eso y una vez que se logre el primero, estoy segura que se adelantará. Sumando todo eso, pues les decía, podemos manejar, tratar o intentar curar 116 de los 1500 errores innatos del metabolismo. Si quieren trabajar en errores innatos, tranquilos, todavía quedan otros 1300 y pico que curar, así que hay muchísimo que hacer. Y en otros muchos no hay nada que hacer. Entonces ustedes me dirán, bueno, esos son los 116 y el resto deberían ser apoyados por todo ese equipo interdisciplinario que les mostré al principio, porque recuerden que debemos tratar pacientes, no enfermedades, y que para un paciente puede ser importantísimo que el clínico, ya no soy de laboratorio, que el clínico pueda de pronto hacer que ya no convulsione 20 veces al día, sino que convulsione 2. Eso puede cambiar por completo la calidad de vida de la persona y eso siempre deberíamos tenerlo en mente. La siguiente, por favor. Por eso les dejo con esta frase de Simone Weil, una filósofa y cabeza de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, ahora que volvemos a pelear entre nosotros como si no hubiéramos aprendido nada, ¿cierto? Hay que realizar lo posible para alcanzar lo imposible. Y por eso, la última, por favor. En el Instituto de Errores Innatos de la Javeriana llevamos 25 años tratando de hacer realidad la educación, el servicio y el diagnóstico de los errores innatos del metabolismo. Muchas gracias.